Ella entró con 8 hijos en un submarino abandonado de la Segunda Guerra Mundial y salió de allí con una verdad capaz de derrumbar a los hombres más poderosos de la costa. ¿Te imaginas la desesperación de una madre, obligada por el hambre, a esconderse en un casco oxidado que la gente juraba que estaba maldito? Allí dentro, el aire pesaba como plomo y escondía algo que nadie jamás debería haber visto. «Si no regreso, cuiden de sus hermanos», murmuró. Pero lo que ella encontró en aquella caja cerrada podría incendiar toda una ciudad. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? ¿Te atreverías a entrar en ese barco? La lluvia caía fuerte aquella tarde de octubre de 1952 en la costa de Veracruz, transformando el mundo en un borrón gris y líquido, donde el cielo y el mar parecían haberse declarado la guerra mutuamente. No era una lluvia cualquiera, sino el preludio de un norte furioso, de esos que hacen crujir las palmeras y obligan a los pescadores a amarrar sus barcas con doble soga, temiendo que el océano reclame lo que es suyo. Carmen, con el agua empapando su vestido remendado hasta pegárselo a la piel, como una segunda capa de miseria, miraba su jacal de madera con la impotencia atragantada en la garganta, sintiendo cómo el frío le calaba mucho más profundo que los huesos. A sus 34 años, la vida ya le había cobrado peajes demasiado altos. La desaparición de su marido en alta mar hacía 6 meses, y ahora la crueldad de los vivos que venía a rematar lo que la naturaleza no había logrado destruir. Sus manos, encallecidas por años de tallar ropa ajena en los lavaderos del pueblo, temblaban no por el frío, sino por la rabia contenida al ver cómo los hombres de don Fausto sacaban sus pocas pertenencias al lodo. Eran 8 bocas las que dependían de ella, una escalera de niños asustados que se aferraban a sus piernas como cangrejos a una roca en plena marea alta. Desde Lucía, la mayor con sus 12 años y ojos llenos de un miedo adulto, hasta el pequeño Toñito, que lloraba sin entender por qué su cuna de cartón estaba siendo aplastada por la bota de un capataz que ni siquiera se dignaba a mirarlos a los ojos. El desalojo no fue una negociación, fue una sentencia ejecutada con la frialdad del acero. Don Fausto quería esos terrenos frente al mar para sus almacenes y la viuda estorbaba, como estorba una piedra en el zapato de un gigante. El capataz, un hombre de rostro curtido y sin alma, escupió al suelo cerca de los pies descalzos de Carmen y le gritó que se largara antes de que la noche cayera por completo. No hubo piedad en su voz, solo el eco de una orden que venía de arriba, de esa élite del pueblo que miraba a los pescadores como si fueran parte de la fauna prescindible del paisaje. Carmen recogió una manta vieja del fango, tratando de limpiar la suciedad inútil, mientras sus hijos la miraban esperando una solución, un milagro, o al menos una mentira piadosa que los protegiera del terror absoluto de no tener techo. Pero Carmen no tenía mentiras, solo tenía una realidad brutal. Nadie en el pueblo les abriría la puerta, porque el miedo a don Fausto era más grande que la caridad cristiana, y el estigma de ser la viuda pobre era una marca que cerraba cerrojos. Fue entonces cuando sus ojos oscuros, enmarcados por ojeras profundas, se desviaron hacia la playa del Muerto, un tramo de costa maldito donde la arena era negra y el mar siempre estaba revuelto. Allí, varado como un cadáver de tiempos antiguos, yacía el esqueleto oxidado de un submarino alemán de la guerra, una bestia de hierro que el océano había escupido años atrás y que nadie se atrevía a tocar. Las leyendas locales decían que el Leviatán estaba lleno de almas en pena, que se escuchaban gritos metálicos por las noches y que quien entraba en su vientre perdía la razón o la vida. La estructura cilíndrica se alzaba entre la bruma y la lluvia como un monumento al olvido, cubierta de moluscos y óxido, una herida de metal en la carne de la playa. Carmen sopesó sus opciones con la rapidez del instinto materno. Quedarse a la intemperie, a merced del huracán y de la maldad de los hombres, o buscar refugio dentro del monstruo que todos temían. Miró a sus hijos empapados, tiritando, con los labios azules por el frío, y supo que el miedo a los fantasmas
era un lujo que no podía permitirse. El terror a ver morir a uno de sus pequeños por hipotermia era mucho más real y cortante que cualquier cuento de pescadores sobre marineros muertos. Tomó a Toñito en brazos, agarró la mano helada de Lucía y ordenó al resto que se formaran en cadena, sujetándose unos a otros con la fuerza de la desesperación. «Vamos a ir allí», dijo señalando la sombra negra del submarino, y su voz sonó extraña, como si el viento ya estuviera llevándose sus palabras. La caminata hacia el submarino fue un calvario de viento y arena que golpeaba los rostros como lija fina. El norte soplaba con tal violencia que Carmen tenía que inclinar el cuerpo hacia adelante para no ser derribada, rompiendo la resistencia del aire con su propio pecho para abrir camino a sus hijos. A medida que se acercaban, la inmensidad del submarino se hacía aplastante. Era una montaña de metal corroído, una tumba de guerra que olía a salitre concentrado y a secretos podridos. El casco estaba lleno de cicatrices, percebes y algas secas que colgaban como cabellos de una bestia dormida, y el sonido del viento, colándose por los agujeros del fuselaje, creaba un silbido grave, casi humano, que hacía que los niños gimieran de pánico. Al llegar a la base de la torre de mando, Carmen buscó la escalerilla exterior o lo que quedaba de ella, unos peldaños de hierro carcomido que subían hacia la escotilla superior, la cual, por un milagro o una maldición, estaba entreabierta. Subir fue una proeza física que le desgarró las uñas y le tensó cada músculo de la espalda. Tuvo que subir primero a los más pequeños, pasándolos de mano en mano con Lucía, mientras el metal resbaladizo amenazaba con enviarlos a las rocas de abajo. El miedo de los niños era palpable, un terror vibrante que Carmen tenía que aplastar con órdenes secas y miradas duras, porque si se permitía ser suave, el pánico los paralizaría a todos allí mismo, a merced de la tormenta. Cuando finalmente logró introducir al último de sus hijos por la boca oscura de la escotilla, y ella misma se dejó caer hacia el interior, el cambio de atmósfera fue brutal. El rugido del viento y la lluvia se apagó de golpe, reemplazado por un silencio denso, pesado, casi sólido. El aire allí dentro estaba viciado. Olía a diésel viejo, a humedad estancada, a grasa rancia y a algo más, algo metálico y antiguo que se pegaba al paladar. Carmen sacó de su bolsillo un cabo de vela y unos cerillos que había logrado mantener secos, envolviéndolos en hule, y cuando la pequeña llama cobró vida, las sombras dentro del submarino saltaron como espectros, despertando de un sueño largo. La luz tenue reveló un pasillo estrecho lleno de válvulas, tuberías que corrían como intestinos de acero por el techo y las paredes, y medidores con cristales rotos que parecían ojos ciegos observándolos. Estaban en la sala de torpedos de proa, o lo que Carmen imaginó que era la entrada, un espacio cavernoso donde el eco de la respiración agitada de los 8 niños rebotaba en las paredes curvas. El suelo estaba húmedo, pero no inundado, y eso ya era una victoria. Lucía abrazaba a sus hermanos, sus ojos recorriendo las sombras con terror, esperando ver aparecer al capitán fantasma del que hablaban las viejas del pueblo, pero solo había quietud, una quietud opresiva que parecía juzgar su intrusión. Carmen acomodó a los niños sobre unas lonas viejas y sacos que traía en su bulto, creando un nido improvisado en un rincón alejado de la escotilla, donde el agua no goteaba tanto. Cerró la pesada rueda de la escotilla superior con un esfuerzo sobrehumano, haciendo girar el metal oxidado hasta que un clank sordo selló el mundo exterior. Ahora estaban solos, encerrados en el vientre de la bestia, protegidos de la tormenta, pero expuestos a la oscuridad absoluta de aquel ataúd de hierro. Esa primera noche, mientras los niños caían rendidos por el agotamiento, Carmen se quedó despierta, con la espalda apoyada en el frío metal, escuchando los gemidos del casco bajo la presión del viento, preguntándose si había salvado a su familia o si los había guiado directamente a su propia tumba. La noche se arrastró con una lentitud exasperante, marcada únicamente por el rítmico golpeteo de las olas contra el casco exterior del submarino, un sonido sordo y constante
que recordaba a un corazón gigante latiendo bajo el agua. Cada vez que una ola más fuerte golpeaba el metal, la estructura entera gemía, vibrando con un tono bajo que se sentía en los dientes y en los huesos. Los niños, agotados por la caminata y el terror, dormían un sueño inquieto, sobresaltándose con los crujidos más fuertes, murmurando nombres en sus pesadillas y buscando instintivamente el calor de sus hermanos en la oscuridad. Carmen permanecía alerta, con los ojos abiertos clavados en las sombras danzantes que proyectaba la última brasa de la vela, vigilando la entrada del pasillo negro que se adentraba en las profundidades de la nave, temiendo que la oscuridad decidiera devolverle la mirada. En medio de esa vigilia forzada, el recuerdo de Manuel, su esposo, la golpeó con la fuerza de una marea alta. Podía casi sentir el olor a sal y tabaco barato que siempre lo acompañaba, y la calidez de sus manos ásperas que solían prometerle que todo iría bien, incluso cuando las redes volvían vacías. Se preguntó qué pensaría él al verla allí, escondida como una rata dentro de una máquina de guerra extranjera, desafiando las supersticiones que él mismo respetaba con temor reverencial. Una lágrima solitaria, caliente y salada, rodó por su mejilla sucia, pero Carmen la limpió con furia antes de que llegara a su barbilla. No había espacio para la debilidad en ese ataúd de acero. Manuel ya no estaba para protegerlos, y ahora ella tenía que ser padre, madre y guardiana ante un mundo que parecía decidido a devorar a sus cachorros. El amanecer no trajo consigo la luz del sol, sino un cambio sutil en la densidad de las tinieblas. El negro absoluto se diluyó en un gris plomizo que se filtraba apenas por las juntas corroídas de la escotilla superior. El aire dentro del compartimento se había vuelto aún más frío y húmedo durante la noche, condensándose en gotas de agua gélida que resbalaban por las paredes curvas de metal como sudor frío. Carmen se levantó con el cuerpo entumecido, sintiendo cada articulación protestar por la dureza del suelo de acero, y observó a sus hijos amontonados bajo las mantas viejas, pareciendo bultos de ropa abandonada. Sabía que el despertar traería consigo una realidad más cruel que el miedo nocturno. El hambre, esa bestia silenciosa que no entendía de tormentas ni de escondites. Y así fue. Apenas los niños abrieron los ojos, la realidad de su situación se instaló en el compartimento. El pequeño Toñito comenzó a lloriquear pidiendo leche, un sonido agudo y lastimero que rebotaba en las paredes metálicas y taladraba los nervios de Carmen. Revisó el bulto de provisiones con manos temblorosas, aunque ya sabía lo que encontraría. Unas pocas tortillas duras del día anterior y un poco de agua en una botella de vidrio que habían logrado llenar antes de huir. Repartió los trozos de comida con una precisión matemática, quedándose ella sin nada, fingiendo que no tenía hambre para que sus hijos no sintieran culpa al comer. Lucía, con la sabiduría prematura de los hermanos mayores, la miró con ojos tristes, entendiendo el sacrificio pero sin decir una palabra, masticando despacio su ración minúscula. «Quédense aquí», ordenó Carmen cuando la última migaja desapareció, poniéndose de pie y alisándose el vestido húmedo. Su voz sonó firme, ocultando el terror que le provocaba la idea de separarse de ellos. «No se muevan de estas mantas y no hagan ruido. Voy a buscar si hay algo útil más adentro». Lucía asintió, abrazando a Toñito con fuerza, convirtiéndose en la madre sustituta en ese instante. Carmen tomó un trozo de tubería oxidada que se había desprendido del techo, sopesándolo en su mano como un garrote improvisado, y encendió otro cabo de vela. Miró una última vez a sus hijos, grabando sus rostros en su mente, por si la oscuridad de los pasillos decidía no dejarla volver, y dio el primer paso hacia la boca negra del corredor. El pasillo era estrecho, diseñado para hombres militares y eficientes, no para una mujer con faldas largas y miedo en el alma. Las paredes estaban llenas de válvulas, cables colgando como lianas muertas y relojes de presión con los cristales estallados. El olor a aceite y confinamiento se hacía más denso a medida que avanzaba, una mezcla empalagosa que se pegaba a la garganta y dificultaba la respiración. Carmen caminaba despacio, con la vela en alto,
cuidando dónde ponía los pies descalzos, temerosa de pisar un agujero en el suelo podrido, o peor aún, algo vivo que se arrastrara en la oscuridad. Cada paso suyo resonaba con un eco metálico que parecía alertar a toda la estructura de su presencia intrusa. Atravesó una escotilla circular, pasando las piernas con dificultad sobre el alto umbral, y entró en lo que parecía ser la sala de control. Era un espacio lleno de periscopios retraídos, mesas de mapas vacías y volantes de maniobra que parecían timones de un barco fantasma. Las sombras aquí eran más largas y caprichosas, tomando formas humanas con cada parpadeo de la luz de la vela. Carmen se sintió observada por los cientos de ojos de cristal de los instrumentos muertos, como si la tripulación alemana todavía estuviera allí, juzgándola en silencio desde el otro lado de la muerte. Un escalofrío le recorrió la espalda, no de frío, sino de una sensación primitiva de estar profanando una tumba que no debía ser abierta. En una esquina de la sala, sobre una pequeña mesa plegable atornillada a la pared, encontró un par de botas de cuero, endurecidas por la sal y el tiempo, dejadas allí como si su dueño acabara de descalzarse para descansar un momento. Al lado había una taza de esmalte blanco con el borde oxidado. Eran objetos tan cotidianos, tan humanos, que le provocaron más terror que cualquier maquinaria de guerra. Eran la prueba de que allí habían vivido hombres de carne y hueso, hombres que habían respirado, comido y quizás muerto en ese mismo encierro. Carmen apartó la mirada, sintiendo que invadía una intimidad ajena, y siguió avanzando hacia la siguiente sección, empujada por la necesidad desesperada de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera servir para sobrevivir. Fue entonces, justo cuando se disponía a girar la pesada rueda de una puerta estanca que conducía a la popa, cuando lo escuchó. No era el gemido del casco por el mar, ni el silbido del viento. Era un sonido diferente, interno, preciso. Un rasguido. Screech, screech, screech. Rítmico, metálico, como si alguien estuviera pasando una uña de hierro contra una placa de acero. Carmen se congeló en el acto, con la mano suspendida sobre la válvula de la puerta, conteniendo la respiración hasta que sus pulmones ardieron. El sonido cesó un segundo, y luego se repitió, más fuerte, más cerca, viniendo indudablemente del otro lado de la puerta cerrada frente a ella. El pánico le subió por la garganta como bilis amarga. Su mente racional intentó gritarle que eran ratas, cangrejos, cualquier alimaña del mar que hubiera entrado por alguna grieta. Pero su instinto, ese sentido animal que se le había agudizado con la desgracia, le decía otra cosa. El ritmo era demasiado constante, demasiado deliberado para ser un animal. Carmen retrocedió un paso, apretando el tubo de hierro en su mano sudorosa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Allí en la oscuridad de ese submarino olvidado, a metros bajo la tormenta y lejos de cualquier ayuda, Carmen tuvo la certeza absoluta y aterradora de que no estaba sola en el Leviatán. El miedo le gritaba que corriera, que regresara con sus hijos y bloqueara esa puerta, con su propio cuerpo hasta que el aire se acabara, pero el instinto de supervivencia, ese animal hambriento que rugía en sus entrañas, le susurró que la ignorancia era un lujo que ya no podía costear. Si había alguien vivo allí, necesitaba saberlo para defenderse. Si era un animal, podría ser comida. Y si era un fantasma, bueno, los fantasmas no podían herir a sus hijos más de lo que ya lo había hecho el hambre. Con las manos temblando violentamente, Carmen soltó el tubo de hierro y agarró la rueda de la puerta estanca con ambas manos, sintiendo el metal frío y aceitoso morderle las palmas. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire viciado del submarino, y empujó con todo el peso de su cuerpo, tensando cada fibra de sus músculos debilitados por la falta de comida. La rueda opuso una resistencia titánica, soldada por años de óxido y salitre, como si el propio submarino se negara a revelar sus secretos más profundos. Carmen gruñó, apretando los dientes hasta que le dolió la mandíbula, y finalmente con un chasquido seco que resonó como un disparo en el silencio sepulcral, el mecanismo cedió. El metal chilló agudamente al girar,
un lamento prolongado de hierro contra hierro que le erizó la piel y pareció despertar ecos en los rincones más lejanos de la nave. La puerta se abrió unos centímetros, exhalando una ráfaga de aire que olía diferente al resto del submarino. Un olor seco, a papel viejo, a polvo estancado y a algo dulzón que Carmen, en su inocencia, tardó un segundo en identificar como el aroma de la muerte antigua. Empujó la pesada hoja de acero lo suficiente para pasar y alzó la vela, cuya llama parpadeó nerviosamente ante la corriente de aire. Lo que la luz iluminó no fue una bestia agazapada ni un espectro vengativo, sino una escena congelada en el tiempo, un diorama macabro preservado en el vientre de la ballena de hierro. Era una pequeña cabina de oficiales, sorprendentemente intacta, donde el caos de la corrosión exterior no había logrado penetrar del todo. Había una litera perfectamente hecha con mantas grises, estantes con libros de lomos de cuero y en el centro, atornillado al suelo, un escritorio de metal donde una figura permanecía sentada en una vigilia eterna. Carmen ahogó un grito, llevándose una mano a la boca, pero sus pies se negaron a retroceder. La figura era un esqueleto humano, vestido con los jirones de un uniforme que alguna vez fue impecable, con botones que aún brillaban opacamente a la luz de la vela. Estaba recostado sobre el respaldo de la silla, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si se hubiera quedado dormido esperando una orden que nunca llegó. Las cuencas vacías de sus ojos miraban hacia la nada, y sus manos de hueso descansaban sobre la superficie del escritorio, custodiando silenciosamente los objetos que tenía delante. Un libro de bitácora abierto y una caja metálica gris, robusta y cerrada. El silencio en la cabina era absoluto, una quietud reverencial que hacía que el sonido de su propia respiración pareciera un sacrilegio. Carmen se acercó paso a paso, hipnotizada por la visión de aquel hombre que había muerto lejos de su tierra, sepultado en una tumba de tecnología y guerra. No había señales de lucha ni desorden, todo indicaba una muerte aceptada, quizás esperada, o tal vez el resultado de ese aire venenoso que se respiraba cuando las máquinas fallaban. La presencia de la muerte allí no se sentía violenta, sino infinitamente triste, una soledad que resonaba con la suya propia y que, extrañamente, calmó el terror inicial que le había helado la sangre. Su mirada se desvió de los huesos hacia la caja metálica sobre el escritorio. Era pesada, de aspecto industrial, sin cerradura visible pero con pestillos que parecían firmes. La necesidad volvió a tomar el control. Sus hijos tenían hambre, y si esa caja contenía algo de valor, cualquier cosa que pudiera vender o intercambiar, ella tenía el deber de tomarlo, aunque eso significara robarle a un muerto. «Perdóname, señor», susurró en la penumbra, santiguándose rápidamente antes de extender la mano. El metal de la caja estaba frío, pero los pestillos, protegidos por la sequedad de la cabina, se abrieron con un clic suave y satisfactorio que contrastó con los alaridos del resto de la nave. Al levantar la tapa, el brillo que emanó de su interior no fue el de una lámpara ni el de un fuego fatuo, sino el reflejo dorado y denso del oro puro. Carmen tuvo que parpadear varias veces para creer lo que veía. No eran monedas, sino pequeños lingotes rectangulares perfectamente estivados, cada uno grabado con un águila imperial que ella no reconoció, pero cuyo peso visual le gritaba riqueza. Eran una fortuna, una cantidad de dinero que jamás había imaginado ver junta, suficiente para comprar el pueblo entero, para alimentar a sus hijos por 10 vidas, para borrar de un plumazo la miseria que la había perseguido desde que nació. Sus manos temblaron al rozar el metal frío, sintiendo una mezcla de euforia y un miedo nuevo, el miedo a poseer algo tan valioso que podría matarla. Pero debajo del oro, aplastados por el peso de la codicia, había algo más, un paquete de documentos envueltos en hule grueso para protegerlos de la humedad. Carmen apartó los lingotes con una reverencia distraída y tomó el paquete, sintiendo que allí, en esos papeles, residía el verdadero peso de la caja. Desató el cordel que los mantenía unidos y desplegó las hojas sobre el escritorio,
acercando la vela para descifrar la letra apretada y angulosa. Aunque muchas palabras estaban en un idioma que no entendía, había listas, mapas de la costa de Veracruz y, lo más escalofriante, recibos y cartas escritas en español. Sus ojos, acostumbrados a leer poco más que las cuentas del mercado, se abrieron desmesuradamente al reconocer los nombres firmados al pie de las cartas. Allí, en tinta negra que no se había desvanecido, estaba el nombre del padre de don Fausto, el antiguo patriarca venerado en el pueblo, y debajo, la firma del propio don Fausto, entonces un hombre joven. Las cartas detallaban fechas, coordenadas de entrega de combustible y víveres, y confirmaciones de recepción de pagos especiales por servicios prestados al Tercer Reich. No eran simples papeles, eran la crónica detallada de una traición, la prueba irrefutable de que la familia más poderosa de la región había amasado su fortuna alimentando a la maquinaria de guerra enemiga en sus propias costas. La comprensión golpeó a Carmen con la fuerza de un mazo. La maldición del submarino, los cuentos de terror, el miedo que don Fausto sembraba en el pueblo para que nadie se acercara a la playa del muerto. Todo era una farsa, un teatro macabro diseñado para proteger este secreto. El cacique no temía a los fantasmas. Temía que alguien encontrara esta cabina y descubriera que su imperio estaba construido sobre cimientos de traición y sangre extranjera. Carmen miró el esqueleto del oficial alemán con nuevos ojos. Él no era el monstruo, era el cómplice abandonado, el guardián de la vergüenza de los vivos. Ella, la viuda despreciada, sostenía ahora en sus manos sucias el cuello de la bestia que había aterrorizado a su familia, y por primera vez en su vida sintió el calor embriagador del poder. Carmen guardó los documentos con un cuidado reverencial, envolviéndolos de nuevo en el hule grasiento, como quien envuelve el corazón palpitante de un enemigo derrotado. La rabia le subió por el pecho, caliente y líquida, desplazando el miedo que había sentido minutos antes. La imagen de don Fausto paseándose por el pueblo con sus trajes de lino blanco y su bastón de plata, predicando moralidad mientras sus bolsillos estaban llenos de oro nazi, le revolvió el estómago. Pensó en su marido Manuel, perdido en el mar por salir a pescar en medio de tormentas, porque no tenían otra opción, mientras ese hombre engordaba vendiendo la patria a trozos. Esa injusticia tan antigua y tan profunda se transformó en un combustible nuevo para ella, una determinación fría que endureció sus facciones y secó sus lágrimas. Ya no era solo una madre huyendo, era un testigo armado con la verdad, y eso la hacía peligrosa. Con movimientos rápidos y precisos, metió los lingotes de oro en los bolsillos profundos de su delantal y repartió el resto en los pliegues de su falda, atando la tela con nudos fuertes. El peso del metal tiraba de su ropa hacia abajo, un lastre físico que le recordaba a cada segundo que su suerte había cambiado, pero que también la anclaba peligrosamente si tenía que correr. Antes de salir, miró una vez más al esqueleto del oficial alemán. En un impulso extraño, quizás nacido de la soledad compartida, extendió la mano y enderezó la gorra raída que descansaba sobre el cráneo, un gesto de respeto entre dos náufragos de la historia. «Descansa ahora», susurró, y apagó la vela de un soplo, sumiendo la cabina de nuevo en su sueño de tinieblas para no gastar la poca cera que le quedaba. El camino de regreso a la sala de torpedos se sintió diferente. Los pasillos ya no eran la garganta de una bestia devoradora, sino las venas de un aliado silencioso que le había confiado su secreto. Carmen caminaba con más seguridad, sus pies descalzos reconociendo el terreno, guiada por el eco lejano de las voces de sus hijos que empezaban a despertarse del todo. El submarino, con sus ruidos y crujidos, ya no le parecía hostil. Ahora entendía que esos sonidos no eran lamentos de almas en pena, sino el quejido de una máquina vieja y cansada que, al igual que ella, había sido abandonada para pudrirse, pero se negaba a desaparecer sin pelear. La estructura de hierro se convirtió en su fortaleza, y el olor a aceite y salitre en el aroma de su resistencia. Al llegar a la sala de torpedos, encontró a los niños despiertos,
acurrucados en una masa compacta de extremidades y ojos asustados. Lucía mantenía a los más pequeños en silencio, tapándoles la boca con suavidad cuando intentaban llorar, pero la tensión en el aire era palpable. Al ver a su madre emerger de la oscuridad, con el rostro sucio de hollín, pero con una luz extraña y feroz en la mirada, los niños sintieron una mezcla de alivio y confusión. Carmen no les mostró el oro ni les habló de la traición. Esos eran pesos para adultos. Simplemente se arrodilló entre ellos, sacó el último trozo de pan duro que había guardado escondido en su seno y lo repartió como si fuera una hostia sagrada. «Coman», les dijo con voz suave, acariciando la cabeza de Toñito. «Pronto saldremos de aquí y nunca más volverán a tener hambre. Se los juro por la memoria de su padre». Pero la promesa de un futuro mejor fue interrumpida por un cambio brusco en la atmósfera exterior. El rugido constante de la tormenta, que había sido su banda sonora y su escudo durante las últimas horas, comenzó a amainar. La lluvia dejó de golpear el casco con la furia de 1000 martillos y se convirtió en un repiqueteo suave, y el viento, antes un aullido constante, bajó a un susurro. Para cualquier otro, el fin de la tormenta sería una bendición, pero para Carmen fue una sentencia. El silencio exterior significaba que el mundo volvía a ser transitable, y con la calma llegarían los hombres. Su corazón dio un vuelco doloroso. El tiempo de gracia que el huracán le había regalado se había terminado mucho antes de lo que ella esperaba. No pasó mucho tiempo antes de que sus temores se materializaran en sonidos concretos. Primero fue el ladrido lejano de unos perros, traído por la brisa costera que se colaba por la escotilla mal sellada. Luego, el sonido inconfundible de botas pesadas aplastando la arena mojada y golpeando las rocas cercanas. Carmen se puso de pie de un salto, haciendo una señal desesperada a Lucía para que mantuviera a los niños en absoluto silencio. Se pegó a la pared curva del casco, aguzando el oído como un animal acorralado, tratando de filtrar los sonidos del mar para captar la amenaza humana que se acercaba. Las voces llegaron poco después, gritos masculinos y ásperos, distorsionados por la distancia, pero cargados de una intención violenta que no necesitaba traducción. «Rastreen bien. Esa bruja no pudo ir lejos con tanto escuincle», bramó una voz que Carmen reconoció al instante, haciéndole helar la sangre. Era la voz del capataz de don Fausto, el mismo hombre que la había echado de su casa horas antes. Don Fausto dice que la vieron entrar al Fierro Viejo. Si está ahí dentro, la sacamos, viva o muerta, pero quiero esos terrenos limpios para mañana. Los pasos resonaron ahora sobre el metal del casco exterior, un clan sordo y terrorífico que reverberó dentro del submarino como si estuvieran caminando sobre el techo de su propio cráneo. Los niños, al oír los pasos de gigantes sobre sus cabezas, comenzaron a sollozar en silencio, el terror puro reflejado en sus rostros pálidos. Carmen sintió cómo el pánico amenazaba con paralizarla, pero miró a sus hijos y supo que no podía permitirse el lujo del miedo. Estaban atrapados. La única salida era la escotilla superior por donde habían entrado, y ahora estaba bloqueada por los hombres que venían a cazarla. Si abrían esa escotilla, estarían a su merced. No había dónde esconderse en un tubo de acero sin salida. Don Fausto no venía solo a sacarla, venía a asegurarse de que su silencio fuera permanente, especialmente si sospechaba que ella podía encontrar algo en el submarino. Carmen miró a su alrededor con desesperación, buscando un arma, una herramienta, cualquier cosa que pudiera usar para defender a su prole contra una jauría de hombres armados. Sus ojos recorrieron frenéticamente la sala de torpedos, pasando por las literas vacías, las cadenas oxidadas y las válvulas sin sentido, hasta detenerse en un panel de control lateral lleno de manómetros y tuberías gruesas pintadas de rojo descascarado. Una memoria, enterrada bajo años de rutina doméstica, salió a la superficie. Manuel sentado en el porche, explicándole cómo funcionaban los barcos grandes, cómo usaban aire comprimido para vaciar los tanques de lastre y hacer sonar las sirenas de niebla.
Esos tanques guardan la fuerza de un huracán, Carmen, le había dicho. Si se rompen, te revientan los tímpanos. Carmen miró las tuberías rojas que corrían hacia la proa, justo debajo de la escotilla de entrada. Si quedaba algo de presión en esos tanques antiguos, si la ingeniería alemana había resistido el paso del tiempo mejor que la moral de los hombres, los golpes en la escotilla superior comenzaron, brutales y exigentes, acompañados de risas crueles. «¡Abre, viuda! Sabemos que estás ahí. Sal y te ahorras el dolor», gritó alguien desde arriba, y el sonido de una barra de hierro intentando forzar la rueda de cierre resonó en todo el compartimento. Carmen corrió hacia el panel de válvulas, empujando a los niños hacia el fondo de la sala. «¡Cúbranse los oídos!», les gritó, su voz rompiéndose por la tensión. «Abran la boca y tápense los oídos fuerte. Ahora». Lucía obedeció al instante, empujando las cabezas de sus hermanos contra el suelo y cubriéndolas con las mantas. Carmen agarró la válvula principal del sistema de lastre de emergencia, una rueda de hierro fría y grasienta, y rezó una última plegaria muda a la Virgen del Carmen, patrona de los marineros y de los desesperados, pidiendo que el Leviatán tuviera un último aliento de vida para regalarle. Los golpes en la escotilla se intensificaron, convirtiéndose en un redoble de metal contra metal que amenazaba con reventar los tímpanos y la cordura de cualquiera que estuviera atrapado dentro. Carmen aferró la rueda de la válvula roja con ambas manos, sintiendo el frío del hierro morderle la piel de las palmas, y cerró los ojos un instante, visualizando el rostro de cada uno de sus hijos. No lo hacía por ella, ni siquiera por el oro que pesaba en sus bolsillos. Lo hacía porque ese agujero oxidado era la última línea de defensa entre su familia y la barbarie de afuera. Con un grito gutural que nació en lo más profundo de su vientre, usó el peso de su cuerpo y la fuerza desesperada de una madre acorralada para girar el mecanismo, ignorando el dolor agudo en sus hombros y la sangre que empezaba a brotar de sus nudillos raspados. La válvula, dormida durante una década bajo el mar y el olvido, opuso una resistencia titánica, crujiendo como huesos viejos al despertarse de su letargo. Por un segundo aterrador, Carmen pensó que el mecanismo estaba atascado para siempre o que las tuberías simplemente estallarían en su cara, matándolos a todos en un instante. Pero entonces sintió una vibración, un temblor profundo que recorrió el suelo bajo sus pies descalzos y subió por sus piernas, como si el corazón del submarino hubiera dado un vuelco violento. Un siseo comenzó a emanar de las paredes, bajo y siniestro al principio, como el aliento de 1000 serpientes despertando al unísono, creciendo rápidamente en intensidad hasta convertirse en un silbido que desafiaba cualquier descripción humana. Carmen no se detuvo. Jaló la palanca oxidada situada junto a la válvula con un movimiento seco y final, liberando la furia contenida en los tanques de lastre de emergencia. Lo que siguió no fue un sonido, fue una agresión física. Una explosión de aire comprimido, guardado a presiones inimaginables durante años, estalló a través de las tuberías rotas y las válvulas de purga situadas cerca de la escotilla superior. El ruido fue ensordecedor, un alarido mecánico que sonaba como el bramido de una bestia prehistórica, amplificado por la acústica del metal hueco. El submarino entero se sacudió violentamente, arrojando polvo, óxido y gotas de agua condensadas sobre ellos, mientras el aire escapaba con la fuerza de un huracán concentrado. Arriba, en la cubierta exterior, el efecto fue devastador e inmediato. El chorro de aire a presión, mezclado con agua negra y pestilente que se había acumulado en los conductos, salió disparado justo cuando los hombres intentaban forzar la entrada. El impacto los golpeó como un puño invisible, lanzándolos hacia atrás con una violencia que les arrancó los machetes de las manos. Pero más allá del golpe físico, fue el sonido lo que los destruyó. Para esos hombres supersticiosos, criados con historias de fantasmas y monstruos marinos, aquel rugido no era aire escapando, era el grito de guerra del Leviatán, la voz del capitán muerto reclamando venganza, el infierno mismo abriéndose bajo sus pies para tragárselos enteros por su osadía.
«El muerto. El muerto ha despertado», gritó uno de los hombres con la voz quebrada por el terror puro, tropezando sobre sus propios pies mientras intentaba huir de la bestia invisible. El pánico se contagió como la pólvora. Los capataces duros y crueles que minutos antes se burlaban de una viuda, ahora eran niños asustados corriendo por su vida, resbalando en la cubierta mojada y cayendo unos sobre otros en su desesperación por llegar a tierra firme. No miraron atrás. El miedo ancestral que sentían hacia aquel lugar maldito había sido confirmado de la manera más violenta posible, y sus mentes no buscaban explicaciones lógicas, solo buscaban distancia entre sus cuerpos y la boca del monstruo. Don Fausto, o el hombre que dirigía el grupo desde la retaguardia, intentó mantener el orden a gritos, pero su voz fue engullida por el estruendo continuo del aire saliendo. En su propia huida precipitada, el cacique pisó una placa de metal cubierta de limo verde y perdió el equilibrio. Cayó pesadamente desde la cubierta del submarino hacia las rocas afiladas de la orilla, rompiéndose la pierna con un crujido seco que quedó ahogado por el caos. Quedó allí tendido, gimiendo de dolor y terror, viendo cómo sus hombres lo abandonaban en la oscuridad, convencido de que la marea que subía traía consigo a los espectros que él mismo había inventado para proteger su secreto y que ahora venían a cobrar su deuda. Dentro del submarino, el ruido comenzó a disminuir lentamente, pasando de un rugido ensordecedor a un siseo largo y agonizante, como el último suspiro de un gigante moribundo. Carmen se dejó caer de rodillas frente al panel de control, con las manos todavía aferradas a la palanca, temblando incontrolablemente mientras la adrenalina abandonaba su cuerpo. Sus oídos zumbaban, dejándola en una sordera temporal, y el aire estaba lleno de polvo de óxido que brillaba a la luz de la vela. No sabía si había funcionado, no sabía si los hombres volverían con más rabia, pero sabía que el Leviatán había hablado por ella, prestando su voz terrible para defender a los indefensos. Lentamente, los niños comenzaron a sacar la cabeza de debajo de las mantas, con los ojos desorbitados y las manos todavía cubriendo sus oídos. Lucía fue la primera en acercarse a su madre, gateando por el suelo sucio, y la abrazó con una fuerza desesperada. «¿Se fueron, mamá? ¿El monstruo se los comió?», preguntó la niña, gritando para poder oírse a sí misma sobre el zumbido residual. Carmen la abrazó, atrayendo al resto de sus hijos hacia ella en un abrazo colectivo, sintiendo sus pequeños corazones latir contra su pecho como pájaros atrapados. «Se fueron, mi amor», le respondió, besando su frente sucia de grasa. «El monstruo los asustó. Él es nuestro amigo ahora». Carmen no se atrevió a salir inmediatamente. Esperó allí, en la penumbra de la sala de torpedos, escuchando el silencio que volvía a asentarse sobre el metal, roto solo por el goteo del agua y su propia respiración agitada. Sabía que el miedo mantendría a los hombres alejados por un tiempo, tal vez para siempre, pero no podía arriesgarse. Pasó las horas siguientes organizando sus hallazgos, los lingotes de oro distribuidos estratégicamente en la ropa de los niños mayores, los documentos envueltos en plástico y pegados a su propio cuerpo bajo la camisa. No era un botín, era su pasaporte a una vida nueva, la llave que abriría las puertas de la justicia que le habían cerrado en la cara. Cuando los primeros rayos de sol del amanecer se filtraron por las grietas de la escotilla, pintando rayas de luz grisácea en el aire viciado, Carmen supo que era el momento. El submarino había cumplido su propósito, había sido refugio, fortaleza y arma. Ahora debía volver al mundo de los vivos, no como la viuda que huyó bajo la lluvia, sino como la mujer que domó a la bestia. Se puso de pie, ayudó a sus hijos a levantarse y miró a su alrededor una última vez, agradeciendo en silencio a las paredes de hierro que los habían protegido. «Vamos», dijo, y su voz ya no temblaba. «Vamos a recuperar lo que es nuestro». Carmen subió la escalerilla primero, empujó la escotilla hacia el cielo de la mañana y salió al aire salado de la victoria. Salir al exterior fue como nacer de nuevo, pero un nacimiento doloroso y cegador. La luz del sol de la mañana,
aunque filtrada por nubes grises que se retiraban perezosamente, golpeó los ojos de Carmen y sus hijos con la fuerza de un latigazo, obligándolos a cubrirse el rostro con las manos sucias de grasa. El aire, cargado de sal y ozono, llenó sus pulmones desacostumbrados, haciéndolos toser al principio, expulsando el miasma de diésel y encierro que se había alojado en sus pechos. Carmen respiró hondo, sintiendo cómo el oxígeno limpio le aclaraba la mente, pero sus ojos no buscaron la belleza del amanecer. Barrieron la playa con la precisión de un general inspeccionando el campo después de la batalla, buscando enemigos rezagados entre las rocas negras y la espuma del mar revuelto. La playa del Muerto ofrecía un espectáculo de desolación y huida precipitada. La arena mojada estaba marcada por decenas de huellas profundas y caóticas que se alejaban del submarino en todas direcciones, testimonios mudos del pánico absoluto que había dispersado a los hombres de don Fausto. Aquí y allá brillaban objetos abandonados, un machete de mango de hueso clavado en la arena, un sombrero de palma pisoteado, incluso un rifle viejo que alguien había soltado para correr más rápido. Eran los despojos de un ejército derrotado no por la fuerza de las armas, sino por el peso de su propia superstición, vencidos por un soplido de aire comprimido que sus mentes culpables habían transformado en la voz del infierno. Carmen bajó a los niños uno a uno, sus pies tocando la tierra firme con incredulidad, y comenzó a guiarlos lejos del casco oxidado, bordeando la línea de marea. Fue entonces cuando lo vio. A unos 50 metros de la proa, atrapado en una grieta entre dos rocas grandes cubiertas de limo verdoso, había un bulto blanco que gemía. No era un fantasma, ni un monstruo marino. Era don Fausto, el hombre que controlaba el destino del pueblo con un chasquido de dedos, reducido ahora a un guiñapo de dolor y miedo. Su pierna estaba doblada en un ángulo antinatural, el hueso de la tibia rasgando la tela fina de su pantalón, y el agua de la marea entrante ya le lamía la cintura, subiendo con la inexorable paciencia del océano. Carmen se detuvo, haciendo una señal a Lucía para que mantuviera a los niños atrás. Caminó sola hasta quedar a unos metros del cacique, mirándolo desde arriba con una calma que a ella misma le sorprendió. Don Fausto alzó la vista, el rostro pálido y perlado de sudor frío, los ojos desorbitados por el dolor y el terror residual. Al verla, no hubo reconocimiento inmediato, solo la confusión de ver a la viuda miserable de pie, intacta, recortada contra el sol naciente como una aparición vengativa. «¿Tú?» graznó él con la voz rota. «¿Fuiste tú?» No podía creer que la fuente de aquel rugido apocalíptico hubiera sido esa mujer pequeña y desnutrida. Carmen no respondió. No había palabras que pudieran cerrar la brecha entre ellos, ni insultos que pudieran herir más que la realidad de su situación. Ella tocó instintivamente el bulto de documentos pegado a su pecho bajo la ropa, sintiendo el crujido del papel que contenía su sentencia. Don Fausto vio el gesto, o tal vez vio la falta de miedo en sus ojos, y entendió. Entendió que su imperio de mentiras se estaba desmoronando allí mismo, en la arena negra, frente a la persona que él había intentado aplastar. «¡Ayúdame!», suplicó estirando una mano temblorosa hacia ella, olvidando su orgullo, olvidando que horas antes quería verla muerta. «La marea. Me voy a ahogar. Te daré lo que quieras». Carmen miró la mano extendida, luego miró el mar que subía, y finalmente volvió a mirar los ojos del hombre. «Usted ya me dio lo que quería, don Fausto», dijo con voz suave, casi triste. «Me dio la verdad». No hizo ningún movimiento para sacarlo de las rocas. No lo empujó, pero tampoco lo salvó. Simplemente se dio la vuelta, dándole la espalda a sus súplicas, dejando que el destino y la marea decidieran el final de esa historia. El juicio humano llegaría después, si sobrevivía, pero el juicio del mar ya había comenzado. Los gritos de don Fausto se reanudaron a sus espaldas, pero Carmen ya no los escuchaba. Sus oídos estaban sintonizados con el sonido de los pasos de sus hijos marchando hacia la libertad. Se alejaron de la costa, evitando el camino principal que llevaba al pueblo.
adentrándose en los senderos de cabras que serpenteaban entre las dunas y la vegetación espinosa. El peso del oro en sus bolsillos y en los dobladillos de su falda era un tormento físico. Cada paso le golpeaba los muslos, cada lingote era un ladrillo que tiraba de ella hacia el suelo, pero era un dolor dulce, el dolor de la esperanza. Los niños caminaban en silencio, contagiados por la determinación férrea de su madre, ignorando el hambre y la sed, sabiendo instintivamente que no podían detenerse hasta estar lejos del alcance de las sombras alargadas de Veracruz. Caminaron durante horas bajo el sol que se volvía inclemente, alejándose del mar que tanto les había quitado y buscando la carretera nacional que conectaba la costa con el interior. Carmen sabía que no podía ir a la policía local. El comisario comía de la mano de don Fausto, y si la veían con esos documentos, nunca saldría viva de la celda. Necesitaba llegar a la capital, a Xalapa o incluso más lejos, donde el apellido del cacique no fuera ley, y donde la traición a la patria todavía significara algo. Su mente trazaba planes sobre la marcha, calculando distancias, raciones de agua y la resistencia de las piernas cortas de Toñito. Al mediodía, llegaron al borde de la carretera asfaltada, una cinta gris que cortaba la selva baja y vibraba con el calor. Se escondieron entre los arbustos, esperando. No podían subirse a un autobús de línea. El conductor podría reconocerla o hablar. Necesitaban un transporte anónimo, alguien que no hiciera preguntas. Vieron pasar camiones de carga, coches particulares y autobuses llenos de gente, pero Carmen dejó pasar varios hasta que vio lo que buscaba. Un camión viejo y destartalado, cargado de naranjas, con placas de otro estado. Salió a la carretera con decisión, levantando la mano, poniendo su rostro de madre desesperada, una máscara que no necesitaba fingir. El camión frenó con un chirrido de frenos mal ajustados, levantando una nube de polvo. El conductor, un hombre mayor con bigote manchado de tabaco, los miró con curiosidad pero sin malicia. «¿A dónde van con tanta cría, señora?», preguntó, escupiendo por la ventanilla. «A la capital, señor. Mi marido nos espera allá. Se nos fue el camión y los niños no aguantan más», mintió Carmen con una fluidez que nacía de la necesidad. El hombre asintió, abriendo la puerta del pasajero. «Suban atrás, entre la fruta. No es cómodo, pero las lleva». Carmen ayudó a los niños a trepar a la caja de madera, acomodándolos entre el olor cítrico y dulce de las naranjas, y se subió la última, sintiendo cómo el oro golpeaba la madera del camión con un sonido sordo, que por suerte el motor ruidoso ocultó. El viaje fue una tortura de baches y calor, pero para Carmen fue el viaje más lujoso de su vida. Cada kilómetro que el camión devoraba era un eslabón roto de la cadena que la ataba a la pobreza y al miedo. Miraba el paisaje cambiar a través de las rendijas de las tablas, viendo cómo la vegetación costera daba paso a los bosques de niebla y las montañas, dejando atrás el mar y sus fantasmas. Acariciaba la cabeza de Toñito, que se había quedado dormido con una naranja a medio pelar en la mano, y por primera vez en meses se permitió cerrar los ojos sin temor a lo que vería al abrirlos. No iban huyendo, iban a un encuentro con la justicia. Llegaron a la ciudad al anochecer. Un monstruo de luces y ruido que asustó a los niños, pero que a Carmen le pareció el escenario perfecto para su revelación. Se bajaron en una zona de mercados, agradeciendo al conductor con una bendición que le salió del alma, y buscaron una pensión barata donde pasar la noche. Carmen no durmió. Pasó las horas limpiando el hollín de los rostros de sus hijos, remendando lo mejor posible sus ropas con un hilo que pidió prestado a la dueña, y preparándose mentalmente para lo que vendría. Tenía que verse digna. No podía entrar a las oficinas del gobierno pareciendo una pordiosera loca. Tenía que parecer lo que era, una ciudadana con una bomba de verdad en las manos. A la mañana siguiente, con el sol iluminando las calles coloniales de la capital, Carmen caminó hacia el Palacio de Gobierno. La gente se apartaba a su paso, no por respeto, sino por extrañeza, al ver a esa mujer campesina con 8 niños limpios, pero vestidos con harapos,
marchando con la frente en alto como si fuera dueña de la calle. Al llegar a la recepción, el guardia intentó detenerla, mirándola con desdén. «Aquí no se pide limosna, señora», le dijo, bloqueándole el paso. Carmen lo miró a los ojos, con la misma mirada que había usado con el oficial alemán muerto y con don Fausto. «No vengo a pedir, vengo a cobrar una deuda a la nación», dijo, y sacó de su bolsillo uno de los lingotes de oro, poniéndolo sobre el mostrador de mármol con un golpe seco que resonó en todo el vestíbulo. El silencio que siguió fue absoluto. El guardia miró el oro, luego a Carmen, y su arrogancia se evaporó, reemplazada por una confusión temerosa. «Lléveme con el gobernador o con el jefe de la zona militar», ordenó Carmen, volviendo a guardar el lingote con calma. «Y rápido, antes de que me arrepienta y me vaya a la prensa». Minutos después, estaba sentada en una oficina con paneles de madera, frente a un hombre de traje gris que revisaba los documentos envueltos en hule, con manos que empezaban a temblar. Carmen observaba, con sus hijos sentados en el suelo a su alrededor, sabiendo que el ruido de esos papeles al ser leídos sería mucho más fuerte que el rugido del aire comprimido en el submarino. La tormenta real acababa de empezar. El funcionario frente a ella dejó de leer, y el silencio que siguió en la oficina fue más denso que el aire viciado del submarino. El hombre, un burócrata de carrera acostumbrado a lidiar con disputas de tierras y quejas menores, se secó el sudor de la frente con un pañuelo inmaculado que ya mostraba manchas de humedad nerviosa. Levantó la vista de los papeles amarillentos y miró a Carmen no como a una campesina sucia que había irrumpido en su mañana, sino como si fuera una aparición que traía en las manos una granada sin seguro. «¿Usted entiende lo que ha traído aquí, señora?», preguntó en un susurro ronco, como si temiera que las paredes de caoba tuvieran oídos. «Estos nombres, esta gente es intocable, o lo eran hasta hoy». Carmen no parpadeó. «Nadie es intocable cuando la traición pesa más que el oro, licenciado. ¿Va a hacer la llamada o tengo que ir yo misma a buscar a la prensa?». La amenaza de la prensa fue el detonante final. El funcionario descolgó el teléfono negro de baquelita y marcó un número corto, hablando en códigos urgentes que Carmen no entendió, pero cuyo tono de gravedad era inconfundible. En menos de media hora, la atmósfera de la oficina cambió radicalmente. Hombres uniformados, con galones dorados y rostros duros de militares de alto rango, entraron en la habitación, llenando el espacio con olor a lustrador de botas y autoridad. Un general de cabello gris, con la piel curtida por el sol, tomó el mando de la situación. No miró a Carmen con desdén. Al contrario, examinó el lingote de oro sobre el escritorio y hojeó la bitácora alemana con una seriedad profesional, reconociendo las insignias y las firmas con la familiaridad de quien conoce la historia oculta de la guerra. «Durante años escuchamos rumores», dijo el general, su voz resonando como grava en un barril. «Rumores de abastecimientos nocturnos, de luces en la costa, de submarinos fantasmas. Pero nunca tuvimos pruebas. Siempre había alguien local que encubría, que borraba las huellas». Se giró hacia Carmen, quien mantenía a sus hijos agrupados alrededor de sus faldas como una muralla humana. «Usted, señora, acaba de encontrar el eslabón perdido de una cadena de vergüenza nacional. Don Fausto y su padre no solo eran caciques, eran colaboradores, traidores». La palabra quedó colgando en el aire, pesada y definitiva, una sentencia de muerte social y legal que ni todo el dinero de Veracruz podría comprar. Carmen fue trasladada, junto con sus hijos, a una casa de seguridad del gobierno esa misma tarde. No era una prisión, sino una medida de protección. La caída de un hombre poderoso siempre genera ondas de choque violentas, y el general no quería arriesgar a su testigo estrella. Por primera vez en sus vidas, los niños vieron camas con sábanas blancas limpias, baños con agua caliente que salía de la pared como magia, y mesas servidas con comida que no tenían que racionar. Carmen los vio devorar pollo asado y beber chocolate caliente con una voracidad que le partió el corazón y al mismo tiempo la llenó de una paz desconocida.
Mientras los veía comer, tocó el bolsillo de su falda donde todavía guardaba un pequeño lingote que no había entregado, su seguro final, su promesa de que nunca más dependerían de la caridad de nadie. Mientras ellos dormían seguros en la capital, la maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, descendió sobre la costa de Veracruz como una tormenta de acero. Convoyes de camiones militares, cargados de soldados que no respondían a los sobornos locales, rodearon la hacienda de don Fausto y sus almacenes en el puerto. La noticia corrió por el pueblo más rápido que el viento del norte. El gobierno federal había llegado, y no venían a beber tequila con el patrón. Allanaron las oficinas, rompieron las cajas fuertes y encontraron más documentos que corroboraban lo que Carmen había entregado. La red de contrabando, extorsión y traición quedó expuesta al sol, despojada del velo de miedo que la había protegido durante décadas. El destino de don Fausto fue confirmado 2 días después, no por un arresto, sino por el mar. Unos pescadores encontraron su cuerpo enredado en los manglares, hinchado y roto, devuelto por la marea que él había creído controlar. No hubo funeral de Estado, ni duelo público. La revelación de su traición a la patria convirtió su memoria en ceniza antes incluso de que lo enterraran. Sus amigos políticos se desvanecieron, negando haberlo conocido, y sus propiedades fueron embargadas por el Estado con una rapidez vertiginosa. El almacén que planeaba construir sobre el jacal de Carmen nunca se levantó. La tierra fue marcada como evidencia federal y, irónicamente, protegida de cualquier desarrollo futuro. Carmen recibió la noticia en la sala de la casa de seguridad, escuchando la radio mientras remendaba la ropa nueva que le habían dado a sus hijos. No sintió alegría por la muerte del hombre, solo un vacío frío, la confirmación de que la justicia divina a veces usa las manos de los hombres o las mareas del océano para equilibrar la balanza. Se preguntó si él había pensado en ella en sus últimos momentos, si había entendido que la mujer que despreciaba era el instrumento de su destrucción. Probablemente no. Hombres como él morían creyendo que el mundo les había fallado, nunca que ellos le habían fallado al mundo. Pero eso ya no importaba. El monstruo humano estaba muerto, y el monstruo de hierro seguía durmiendo en la playa. Semanas después, cuando la investigación concluyó y el escándalo dejó de ser titular para convertirse en historia, Carmen fue convocada nuevamente. El gobierno, agradecido por la recuperación del oro nacional, que técnicamente era un decomiso de guerra, y por desmantelar la red de corrupción, le otorgó una recompensa sustancial. No era todo el tesoro, claro, pero era una fortuna para ella, una suma que validaba su hallazgo y su sufrimiento. Además, se le permitió conservar el valor del lingote que había presentado como prueba inicial. Con el cheque en la mano y el futuro abierto frente a ella como un mapa en blanco, Carmen tomó la decisión que había estado madurando en las noches de insomnio. No volvería al mar. El océano le había dado a su esposo y se lo había quitado. Le había dado el submarino y la salvación, pero también el terror. Su cuenta con la costa estaba saldada. Quería tierra firme, tierra que no se moviera bajo sus pies, tierra que oliera a lluvia y a hierba, no a sal y a sangre. Compró un boleto de tren hacia el interior, hacia las tierras altas y fértiles, donde las nubes tocan las montañas, y donde los submarinos son solo dibujos en los libros de historia. Cargó a sus 8 hijos, ahora vestidos con zapatos nuevos y con el estómago lleno, y dejó atrás Veracruz sin mirar atrás, cerrando la puerta de su pasado con la misma firmeza con la que había cerrado la escotilla del Leviatán. Compró una granja grande, de hectáreas verdes y suelo oscuro, en un valle tranquilo lejos del ruido del mundo. Allí, Carmen cambió el lavar ropa ajena por cultivar su propia comida. Plantó maíz, frijol y árboles frutales que sus hijos aprendieron a cuidar. Construyó una casa grande, de adobe y teja, con habitaciones suficientes para que nadie tuviera que dormir en el suelo nunca más. Y cumplió su promesa interna. Con parte del dinero, financió la construcción de una escuela rural en el pueblo más cercano, exigiendo que llevara el nombre de Escuela de la Esperanza,
aunque todos en la región sabían que había sido pagada con el oro de un submarino nazi. Era su forma de purificar el metal maldito, transformando el precio de la traición en el valor del futuro. La vida en la granja no era fácil, pero era una dificultad limpia, honesta, dictada por el sol y la lluvia y no por el capricho de hombres crueles. Carmen se levantaba antes del amanecer, no para huir, sino para amasar el pan en una cocina que olía a leña de encino y café recién tostado. Sus manos, que habían abierto válvulas oxidadas y cargado lingotes de oro, ahora cultivaban tomates y desgranaban maíz con la misma destreza. El silencio de las montañas era distinto al del mar. Era un silencio verde, lleno de grillos y viento entre los pinos, un sonido que arrullaba en lugar de amenazar. Sin embargo, en las noches de tormenta, cuando los truenos retumbaban en el valle, Carmen a veces se despertaba sobresaltada, buscando instintivamente la frialdad del metal bajo sus dedos, hasta que la calidez de su colcha de lana le recordaba que el leviatán estaba lejos, oxidándose en otra vida. Sus hijos crecieron fuertes, con los pulmones llenos de aire puro y las extremidades estiradas por el trabajo en el campo y la buena comida. Toñito, que había entrado al submarino en brazos, se convirtió en un joven alto y silencioso que amaba la tierra con una pasión devota, como si quisiera echar raíces tan profundas que ninguna tormenta pudiera arrancarlo jamás. Lucía, la guardiana de sus hermanos en la oscuridad, estudió enfermería en el pueblo cercano, canalizando su instinto protector hacia una vocación que sanaba. Nunca hablaban mucho de aquellos días en la costa. Era un pacto tácito, una cicatriz compartida que no necesitaba ser tocada para saber que estaba ahí, marcando la frontera entre quienes eran antes y quienes eran ahora. A pesar de la prosperidad, Carmen nunca perdió la austeridad de quien ha conocido la nada absoluta. Guardaba el último lingote de oro enterrado bajo el piso de su dormitorio, no por avaricia, sino como un amuleto contra el infortunio, un pedazo de sol sólido que le aseguraba que nunca más tendría que bajar la cabeza ante nadie. A veces, cuando estaba sola limpiando la casa, sacaba la vieja gorra del oficial alemán que, en un impulso inexplicable, se había llevado consigo. La miraba, pasando los dedos por la insignia descolorida, y pensaba en ese hombre anónimo que murió esperando, y en cómo su muerte solitaria había comprado la vida de 8 niños mexicanos. No sentía gratitud hacia el régimen que él representaba, pero sí una extraña piedad por el ser humano que había terminado siendo solo huesos y polvo en una caja de hierro. Las noticias de la costa llegaban de vez en cuando, traídas por comerciantes o viajeros, transformadas ya en leyendas locales. Hablaban de la playa del submarino, de cómo los pescadores juraban ver luces en su interior en los aniversarios del huracán, y de una viuda fantasma que había pactado con los muertos para destruir al cacique. Carmen escuchaba estas historias con una media sonrisa mientras compraba semillas en el mercado, sin desmentir ni confirmar nada. Le gustaba ser invisible de nuevo, ser solo doña Carmen, la de la granja de los frutales, dejando que la leyenda protegiera su pasado como la niebla protege a la montaña. Sabía que la verdad era menos romántica y más dura. No hubo pactos ni magia, solo el instinto feroz de una madre acorralada. Con el paso de los años, el miedo se fue diluyendo, reemplazado por una gratitud serena. Carmen veía a sus nietos correr por el patio, niños que nunca conocieron el hambre ni el sonido del viento, silbando en un casco roto, y sentía que cada risa de ellos era una victoria sobre don Fausto. Él había querido borrar su linaje, dispersarlos como paja en el viento, y en cambio, su sangre había florecido y se había multiplicado, echando raíces profundas en una tierra propia. La venganza de Carmen no fue la muerte del cacique, fue la vida vibrante y ruidosa de su familia, una vida que continuaba, imparable y alegre, mucho después de que los huesos de su enemigo se hubieran convertido en coral y arena. Sin embargo, el mar nunca la abandonó del todo. A veces, el viento traía un olor a sal que no debería estar allí, en medio de la sierra, y Carmen se detenía en medio del surco, apoyada en su azadón,
mirando hacia el este. No era nostalgia, era respeto. Respeto por la fuerza inmensa que le había quitado a Manuel, pero le había dado las herramientas para salvarse. Entendió que la vida es como ese océano, te da y te quita con la misma indiferencia, y lo único que uno puede hacer es aprender a navegar las tormentas o encontrar un refugio sólido cuando las olas son demasiado altas. Ella había encontrado el refugio más extraño del mundo y había funcionado. Cuando Lucía se casó, en una boda sencilla en la capilla del pueblo, Carmen le regaló un collar fino con una pequeña ancla de oro, fundida de una esquirlas del lingote que guardaba. «Para que nunca vayas a la deriva, hija», le dijo al ponérselo. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a su madre y le susurró al oído: «Tú fuiste nuestra ancla, mamá, tú y esa ballena de hierro». Fue la primera vez en años que mencionaban al submarino en voz alta, y la palabra no trajo miedo, sino una calidez compartida, el reconocimiento de que el horror, visto a través del prisma del tiempo y la supervivencia, puede convertirse en la base de una fuerza indestructible. La vejez llegó a Carmen no como una enfermedad, sino como un atardecer suave. Su cabello negro se volvió blanco como la espuma del mar, y su espalda se encorvó ligeramente bajo el peso de décadas de trabajo, pero sus ojos mantuvieron esa chispa de acero que había encendido una vela en la oscuridad total. Se sentaba en el porche por las tardes, envuelta en un rebozo, viendo cómo el sol se ocultaba tras los cerros, contando historias a sus nietos. No les contaba sobre nazis ni traiciones, les contaba sobre la importancia de no tener miedo a lo desconocido, sobre cómo a veces los monstruos son solo cosas rotas que necesitan ser entendidas, y sobre cómo el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de que te tiemblen las piernas. Un día, uno de sus nietos más curiosos encontró la vieja caja de metal donde guardaba sus recuerdos. La gorra, un tornillo oxidado del submarino y el recorte de periódico amarillento que hablaba de la caída de don Fausto. «Abuela, ¿qué es esto?», preguntó el niño, sosteniendo el tornillo pesado y corroído. Carmen lo tomó en sus manos arrugadas, sintiendo la textura áspera del óxido que una vez fue parte de su salvación. «Eso, mi niño», dijo con voz rasposa pero clara, «es la llave de nuestra casa. No de esta casa de ladrillo, sino de la casa que nos salvó la vida cuando el mundo nos cerró todas las puertas». Y así, en la tranquilidad de las montañas, lejos del rugido del océano y de la codicia de los hombres, Carmen empezó a despedirse de su larga jornada. No temía a la muerte. Ya la había mirado a los ojos en una cabina oscura y había visto que no era más que un silencio esperando. Sabía que cuando llegara el momento, no sería un final trágico como el de Manuel o el de Fausto, sino simplemente el cierre de una escotilla, un último giro de la rueda para sellar una vida que había sido, contra todo pronóstico, una travesía extraordinaria. Estaba lista porque su tripulación estaba a salvo, su barco estaba en puerto y la marea, finalmente, estaba en calma. El tiempo, ese escultor paciente que erosiona las montañas y oxida el hierro, continuó su trabajo sobre el cuerpo de Carmen, tallando en su rostro un mapa de arrugas que contaba la historia de cada batalla ganada y cada pérdida soportada. A sus 80 y tantos años, sus movimientos se habían vuelto lentos y medidos, como el fluir de un río antiguo que ya no tiene prisa por llegar al mar porque conoce de memoria el camino. Sin embargo, su mente permanecía afilada como un cuchillo de pescador, guardando los detalles de su vida con una claridad que asustaba a veces a sus propios hijos. Pasaba los días sentada en su sillón de mimbre, observando cómo la luz cambiaba sobre los campos de cultivo que su familia había arrancado a la tierra salvaje, sintiendo una satisfacción profunda que no necesitaba palabras, la certeza silenciosa de que su sufrimiento había sido la semilla de toda esa abundancia verde. Lucía, ahora una mujer madura con nietos propios, había asumido el papel de matriarca práctica, manejando las cuentas de la granja y la salud de la familia con la eficiencia heredada de su madre. Pero siempre,
Antes de tomar una decisión importante, buscaba la mirada de Carmen, esa aprobación tácita que venía de quien ha mirado al diablo a los ojos y ha sobrevivido para contarlo. La transmisión de autoridad no fue un acto formal, sino un proceso orgánico, como el paso de las estaciones. Carmen cedía el control de lo cotidiano, pero retenía el poder moral, esa fuerza gravitacional que mantenía a la familia unida y centrada, impidiendo que la prosperidad los volviera blandos o que el olvido los hiciera ingratos con su pasado. Una tarde de agosto, una tormenta de verano azotó el valle con una furia inusual, trayendo consigo truenos que sacudían los cimientos de la casa y relámpagos que partían el cielo en dos. Mientras el resto de la familia corría a asegurar las ventanas y a calmar a los animales asustados, Carmen pidió que la llevaran al porche cubierto. Allí se quedó, envuelta en su rebozo negro, mirando la lluvia caer con una intensidad que le recordaba a aquella noche en la playa del Muerto. Pero esta vez no sintió miedo. Sintió una extraña nostalgia, una conexión eléctrica con el recuerdo de la escotilla sellada y el aire viciado. Cerró los ojos y por un momento el olor a tierra mojada se transformó en olor a diésel y salitre, y el retumbar de los truenos se convirtió en el gemido del casco de acero protegiéndola del mundo. Toñito, que ya era don Antonio, un hombre de cabello gris y manos grandes como palas, se sentó a su lado en silencio, entendiendo sin preguntar qué estaba pasando por la mente de su madre. Él era el único que compartía con ella, aunque fuera desde la memoria brumosa de la infancia, la sensación física del encierro en el submarino. ¿Te acuerdas del ruido, mamá?, preguntó él con la voz baja, casi perdida en el estruendo de la lluvia. El ruido del aire saliendo. Carmen asintió lentamente, sin abrir los ojos. Me acuerdo del silencio que vino después, hijo. Ese fue el sonido más bonito del mundo, el sonido de que seguíamos vivos. Se tomaron de la mano, dos veteranos de una guerra secreta, escuchando la tormenta con la calma de quienes saben que ninguna lluvia puede ya ahogarlos. La Escuela de la Esperanza, aquel edificio de ladrillo rojo que Carmen había financiado décadas atrás, se había convertido en el corazón educativo de la región, graduando a generaciones de niños que aprendían a leer y a soñar más allá de los surcos de la tierra. A veces, la directora de la escuela traía a los alumnos a la granja para que le cantaran a Doña Carmen en su cumpleaños. Ella los escuchaba con una sonrisa leve, viendo en sus rostros limpios y sus uniformes ordenados la antítesis de la miseria que ella había conocido. Cada niño que aprendía a escribir su nombre era una victoria póstuma sobre la ignorancia que don Fausto había querido imponer. Cada título obtenido era un lingote de oro invertido en la eternidad, mucho más valioso que el metal frío que una vez cargó en sus bolsillos. Cuando sintió que las fuerzas comenzaban a abandonarla definitivamente, no como una huida, sino como una marea que baja, Carmen decidió arreglar sus últimos asuntos. Llamó a Lucía y le pidió que levantaran una tabla específica del suelo de su habitación, justo debajo de su cama. Allí, en una caja de madera sencilla, descansaba el último lingote de oro, envuelto en el mismo trapo viejo desde hacía medio siglo, junto con la gorra del oficial alemán. «Esto no es para ustedes», dijo Carmen con voz firme señalando el oro. «Ustedes ya tienen tierras y trabajo. Esto es para cuando llegue una tormenta que no puedan controlar. Es el fondo de emergencia para los que vengan después, para los bisnietos que ni siquiera conocemos. Que sepan que siempre hay un recurso si tienen el valor de buscarlo». La gorra, sin embargo, pidió que fuera enterrada con ella. Era un objeto extraño para llevarse a la tumba, un símbolo de un enemigo y de una guerra ajena, pero para Carmen representaba al compañero silencioso de su momento más oscuro. Ese esqueleto anónimo le había dado refugio y fortuna sin pedir nada a cambio, y sentía que le debía la cortesía de no dejar su recuerdo abandonado en el mundo de los vivos. Era un acto de respeto entre náufragos, una forma de cerrar el círculo que había comenzado con una vela encendida en una cabina bajo el mar. Lucía, con lágrimas en los ojos, prometió cumplir su voluntad,
entendiendo que hay lazos que van más allá de la sangre y de la lógica, lazos forjados en la supervivencia pura. Los días finales de Carmen transcurrieron en una paz absoluta, una calma chicha que contrastaba con la turbulencia de su juventud. Ya no había dolor, solo una fatiga inmensa y dulce, como la que se siente después de un día entero de trabajo fructífero bajo el sol. Dejó de comer poco a poco, alimentándose solo de sorbos de agua y del cariño de su familia que hacía turnos para no dejarla sola ni un instante. En sus momentos de delirio, no hablaba de miedo ni de hambre, murmuraba nombres de peces, describía colores del mar que no había visto en 40 años y daba instrucciones para asegurar escotillas invisibles. Su mente estaba empacando las maletas para el viaje final, recogiendo los fragmentos de su identidad dispersos en el tiempo. La noticia de que la matriarca se estaba apagando corrió por el valle, y la gente comenzó a llegar a la granja, no para curiosear, sino para rendir homenaje. Campesinos, maestros, doctores que habían estudiado gracias a las becas de la escuela, todos venían a dejar flores o comida en el porche, en un velorio anticipado que celebraba la vida en lugar de llorar la muerte. Carmen, desde su cama, escuchaba el murmullo de las voces afuera, un zumbido reconfortante que le confirmaba que no se iría en silencio, ni olvidada, ni sola. Había construido una comunidad alrededor de su propia resistencia, y esa comunidad estaba allí ahora para sostenerla en su último paso, devolviéndole la protección que ella les había dado de otras formas. Finalmente, una madrugada clara y fría, justo antes de que el sol despuntara sobre las montañas, Carmen abrió los ojos una última vez. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad tranquila. Miró a Lucía, que dormitaba en una silla a su lado, y luego miró hacia la ventana, donde la primera luz del alba pintaba el cielo de un azul profundo, muy parecido al color del mar profundo. Suspiró, un sonido largo y suave que liberó el último aire de sus pulmones cansados, como si estuviera purgando un tanque de lastre para permitir que su alma subiera a la superficie. Su corazón, que había latido con la fuerza de un motor diésel durante casi un siglo, se detuvo, y la habitación quedó sumida en un silencio sagrado, no el silencio opresivo del submarino, sino el silencio reverente de una catedral después de la última nota del amén. Lucía despertó con el cambio de luz en la habitación, un instinto que había heredado de su madre, y supo antes de tocarla que Carmen ya no estaba. El cuerpo bajo las mantas estaba frío, pero su rostro conservaba una serenidad absoluta, una expresión de alivio profundo que suavizaba las líneas de amargura que la vida le había tallado durante décadas. No hubo gritos ni desesperación en la casa. La muerte de Carmen fue recibida con el mismo respeto silencioso con el que ella había enfrentado las tormentas, una aceptación natural de que todo ciclo debe cerrarse. Lucía besó la frente de su madre, alisó su cabello blanco por última vez y salió al porche para anunciar a la familia que la capitana había dejado el barco, sabiendo que esa noticia cambiaría el aire del valle para siempre. El funeral de Carmen no fue el entierro de una viuda campesina, sino la despedida de una leyenda local. Gente de 3 municipios bajó de las montañas y subió de los valles para acompañar el cortejo, formando una fila humana que serpenteaba por los caminos de tierra como un río de luto y gratitud. Había coronas de flores silvestres, bandas de música que tocaban valses melancólicos y un silencio reverencial que solo se rompía por el sonido de las campanas de la iglesia que ella había ayudado a restaurar. Al ver la multitud, Toñito, caminando al frente del ataúd con la espalda recta y los ojos rojos, recordó la soledad absoluta de aquella caminata bajo la lluvia hacia el submarino y sintió el peso inmensamente dulce de ver cuánto había cambiado su mundo gracias al coraje de esa mujer pequeña. En el cementerio, bajo la sombra de un ahuehuete centenario, la familia cumplió la última voluntad de Carmen con una discreción sagrada. Antes de cerrar la tapa del ataúd de madera noble, Lucía colocó sobre el pecho de su madre la vieja gorra del oficial alemán, desgastada y sin insignias visibles,
Un objeto que para los observadores externos no tenía sentido, pero que para ellos era el símbolo supremo de la lealtad. Allí en la oscuridad de la tierra, la viuda mexicana y el recuerdo del marinero extranjero descansarían juntos, unidos por el secreto de una supervivencia compartida que desafió las fronteras y las guerras de los hombres. Fue un acto final de rebeldía contra el olvido, un cierre perfecto para una alianza improbable. La granja continuó prosperando, no como un monumento al pasado, sino como un organismo vivo que respiraba con los pulmones que Carmen le había dado. El lingote de oro permaneció bajo el suelo, una promesa silenciosa de seguridad que nunca fue necesaria tocar, porque la verdadera riqueza que Carmen les había dejado no era el metal, sino la tierra y la educación. Sus descendientes se convirtieron en ingenieros, agrónomos y maestros, diseminando por el país la fuerza de carácter que había nacido en una sala de torpedos. Sin embargo, en las cenas familiares siempre se servía un plato extra en la cabecera de la mesa, un espacio vacío que nadie ocupaba, reservado para la presencia invisible de la matriarca que seguía vigilando el horizonte. Años después, en la costa de Veracruz, el mar terminó de reclamar lo que quedaba del Leviatán. Las tormentas y la sal disolvieron el hierro hasta que solo quedaron costillas oxidadas asomando en la marea baja, peligrosas para los bañistas y curiosas para los turistas. Nadie que pasara por allí podría imaginar que dentro de ese cadáver metálico una familia había encontrado la vida. La historia de la viuda del submarino se convirtió en un cuento folclórico, distorsionado por el tiempo, donde a veces Carmen era una bruja y otras una santa. Pero la verdad permanecía segura en las montañas, guardada en la memoria genética de una familia que sabía que los milagros suelen oler a aceite de motor y miedo. La Escuela de la Esperanza sigue en pie, con sus muros de ladrillo rojo y sus aulas llenas de ruido infantil, ajena al origen bélico de sus cimientos. Los niños que corren por sus pasillos no saben de nazis ni de traiciones, y eso es exactamente lo que Carmen hubiera querido, que el pasado sirviera solo para abonar el futuro, sin envenenarlo con su sombra. Cada vez que un niño aprende a leer bajo ese techo, la venganza de Carmen contra la ignorancia y la crueldad se renueva, una victoria silenciosa y cotidiana que es mucho más poderosa que cualquier estatua de bronce en una plaza pública. Carmen nos enseñó que el coraje no es la ausencia de terror, sino la decisión de caminar hacia la oscuridad cuando la luz se ha apagado. No era una heroína de novela, no tenía poderes ni armas especiales, tenía 8 hijos, hambre y una voluntad de hierro que resultó ser más dura que el casco de un submarino. Su historia es un recordatorio brutal y hermoso de que, a veces, la salvación se esconde en los lugares que más tememos, y que lo que el mundo desecha como basura o maldición puede ser, en las manos correctas, el arca que nos salve del diluvio. Al final, todos tenemos nuestro propio submarino varado en alguna playa de nuestra vida, ese problema enorme, oscuro y aterrador que no queremos enfrentar, ese lugar doloroso al que no queremos entrar. Pero si tenemos la valentía de bajar por la escotilla, de encender una vela en la oscuridad y de enfrentar lo que hay dentro, podríamos descubrir que el monstruo no está allí para devorarnos, sino para darnos las herramientas que necesitamos para ser libres. La vida no nos promete mares en calma, pero nos da la capacidad de construir o encontrar barcos insumergibles. Y así termina la travesía de Carmen, la mujer que entró al vientre de la bestia y salió con el futuro en los bolsillos. Su cuerpo descansa en la tierra, pero su espíritu navega libre, sin mapas y sin miedo, en un océano de estrellas donde ya no existen las tormentas, ni los caciques, ni el hambre. Nos deja la lección más importante de todas, que no importa cuán fuerte sople el viento, ni cuán alta suba la marea, mientras nos mantengamos unidos y no soltemos la mano de los que amamos, siempre, inevitablemente, encontraremos la orilla. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia de alguien que encontró la luz en el lugar más oscuro o has tenido que enfrentar tu propio submarino alguna vez? Cuéntamelo en los comentarios. Estaré leyendo cada una de sus historias de valentía.